Ya, entonces ejemplo. Esta va a ser una función que no va a ser diferenciable. Entonces la vamos a definir sea una función que va a estar definida desde R2 a R, dada por... Y va a tener la siguiente forma, que va a ser el valor absoluto de x a la raíz de la raíz cúbica por y a la raíz cúbica, y ahí cierro el valor absoluto. Entonces vamos a analizar esta función cerca del 0, del origen, del 0, 0. Entonces, analizaremos la diferenciabilidad de esta función cerca del punto x0 y 0 igual a 0, 0. Entonces al fin y al cabo vamos a, por ejemplo, si dibujo esto en el espacio de 3 dimensiones, voy a analizar en este punto, en el 0, 0, voy a analizar la diferencialidad. Entonces la superficie va a ser una cosa ahí rara que ahí después le voy a mostrar cómo es. Entonces la idea es que, bueno, en teoría si esto fuera diferencial, entonces si uno estuviera aquí esto cerca del 0, esto debería ser como súper plano, la superficie. No debería tener como curvatura. Pero vamos a ver que eso no es así. Como ejemplo, va a tener otro tipo de comportamiento. Entonces, para ver la diferenciabilidad o la no diferenciabilidad de la función, hay que estudiar justamente la definición que vimos ayer. Y esa definición la tengo por acá. Nos pedía dos cosas. La definición de la diferenciabilidad. Primero, que las derivadas parciales existan en ese punto. Que ese era este punto de acá. En este caso deberían existir en el 0, 0. Y la segunda condición para que sea diferenciable es que este límite de acá se haga cero. Es decir, el límite cuando me voy acercando cada vez al punto de interés, en este caso sería el 0, 0. Se me voy acercando cada vez más. Lo que me dice este límite es que la función se va a ir haciendo más plana. Porque justamente ese z de acá era el plano. Entonces, si la diferencia entre la superficie de la función y el plano, la diferencia se va haciendo cada vez más pequeña, entonces cada vez se van pareciendo más. Entonces por eso que pide que el límite sea igual a cero. Porque pide que esta diferencia, cuando uno la haga tender, se haga cero. Es decir, que se parezcan después la función al plano. Entonces nos piden estas dos cosas, que existan las derivadas y que ese límite se cumpla. Entonces primero vamos a calcular las derivadas y ahí vamos a ver qué pasa con esta parte de acá. Entonces primero digamos que existen las derivadas parciales en el 0, 0. Así que vamos a hacerlo por definición de límite, o sea, de derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de x en el 0, 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función en el punto más h, y en este caso i de 0 va a ser igual a 0, y aquí sería la función evaluada en el punto 0, 0. Dividió todo esto en h. Entonces en este caso, esta parte de acá simplemente h. Al fin y al cabo es h más 0 y obviamente h. Y ahora, si ocupo la función que nos definimos recién acá, esta de acá, debería reemplazar aquí el h, de aquí debería reemplazar el 0. Entonces me va a quedar h por 0. O sea, me va a quedar 0. Entonces toda esta parte de acá me va a quedar igual a 0. Porque me va a quedar el límite de h cuando tienda a 0 de valor absoluto de h a la raíz cúbica por 0 a la raíz cúbica. Y aquí me queda 0, 0. Dividido h.
Entonces toda esta parte de acá se hace 0 y esta parte de acá también se hace 0. Entonces me queda 0 menos 0, entonces sería el límite de 0 menos 0. O sea, simplemente es 0. Así que este límite es 0. O sea, estoy diciendo que la derivada parcial de x en el 0, 0 va a valer 0. Y uno puede hacer exactamente el mismo cálculo, que de hecho es análogo, en el caso de la derivada de y. Exactamente el mismo paso. Solo que ahora el y va a estar acá y el 0 va a estar acá. Pero va a ser lo mismo. Entonces es análogo para la derivada de y en el 0, 0. Y en este caso esta derivada va a ser también 0. Y ahora entonces ya cumplimos la primera condición para que sea diferenciable. Así que debería fallar en el segundo punto, en el de calcular el límite ese feo que le mostré recién. Ahí debería fallar porque claramente existen las derivadas parciales. Entonces queremos ver que esta función no es diferenciable. Entonces en algún punto tiene que fallar alguna de las condiciones. Entonces, bueno, dadas estas dos funciones, recordemos que el plano al que nosotros queremos aproximar esta función es la función es igual a la función evaluada en el punto de interés más la derivada en ese punto de interés por x menos x0 y lo mismo pero con la derivada en y. Y aquí me queda y menos y0. Entonces en este caso, para este punto de interés dijimos que iba a ser el 0, 0. Queremos ver cómo es la diferenciabilidad en ese punto. Así que el plano al que queremos aproximar la función debería ser el plano evaluado en ese punto. Así que aquí me quedaría f de 0, 0. Aquí me quedaría eso 0. Aquí me quedaría menos 0. Y lo mismo acá. 0, 0 y menos 0. Entonces la parte de acá acabamos de mostrar que esto es 0. Esto acá también demostramos que era 0. Y el f de 0, 0 sería tomar esta función de acá y evaluarla en el 0, 0. Entonces, si se fijan, nos va a quedar 0, o sea, la raíz cúbica de 0 por la raíz cúbica de 0. Entonces me queda 0. Así que esta parte de acá también va a ser 0. Así que el plano al que queremos aproximar esta función debería ser el 0. El plano igual a 0. O sea, z igual a 0. Eso significa que el plano al que queremos aproximar sería 7 es z y x. El plano 0, 0. O sea, el plano z igual a 0 sería todo este plano acá. Porque justo ahí el z vale 0. Entonces serían todos estos valores de acá. Por ejemplo, no sé, pues si z me hubiese dado igual a 1, entonces sería z igual a 1. Entonces el plano debería ser uno que esté, pongámosle aquí otro color, debería ser uno que pasa así, más arriba. Pero en este caso sería ese plano de ahí. Así como, si lo dibujo sería como una cosa así. Y entonces, en otras palabras, queremos que cerca del punto 0, 0, queremos que la función, no sé, si pongamos que una cosa así, pongamos que esta sería la función, la superficie, entonces queremos que ahí cerca de ese punto, z y la función se parezcan, o sea, la diferencia sea igual a 0. Y eso lo podemos ver en el segundo, con la segunda condición. Entonces veamos si se cumple la segunda condición. Y si se cumple sería diferenciable. Pero sabemos que no es diferenciable porque le dije que iba a ser un ejemplo de una función no diferenciable. Entonces algo va a fallar ahí. Así que voy a ir a la otra página. Entonces la segunda condición era que el límite de x cuando tienden al 0, 0 de esta función menos z. Y aquí la norma de x, y menos 0, 0. Queremos que esto, bueno, en el caso que esto se dé que es igual a 0, les dije recién que estaría diciendo que cerca de ese punto 0, 0 la función se va a parecer mucho a un plano, entonces no va a tener curvatura. Entonces ahora tenemos que ver que esta cosa va a ser distinta de 0.
De hecho, nos va a dar que diverge en este caso. Entonces, aquí nosotros si reemplazamos los valores que nos dieron recién, aquí sería el límite de xy en el 0, 0. Y aquí la función sería eso, como está definida. Dijimos que z no iba a dar 0, entonces va a ser menos 0. Y aquí la norma de x, y. Ahí más centradito. Y ahora recordemos que la norma, en este caso esta norma acá, debería ser la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, por definición. Entonces me queda aquí el límite de x, y cuando tiende al 0, 0. Me queda aquí x y partido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, para demostrar de que este límite no tiende a 0, vamos a ocupar el método de los caminos. Vamos a tomar un camino donde esta cosa nos dé distinto de 0. Porque claro, si nos da para todos los caminos que es igual a 0, entonces debería ser diferenciales. Pero si encontramos solo un camino de lo que me acerco con lo que me acerco a 0 y sea distinto de 0 ese límite, entonces ahí estaría ya demostrado. Así que en este caso, el camino que vamos a tomar va a ser, por ejemplo, si tengo el plano XY, me voy a acercar, de hecho el mismo camino que he ocupado otras clases, voy a ocupar este camino acá. Entonces por aquí me voy a acercar al 0, 0. Esto sería, bueno, X, ¿sí? Se me va a acercar por acá, a este punto de acá. O sea, si lo veo, por ejemplo, en el plano de 3 dimensiones, entonces este sería X, este sería Y, este sería Z. Entonces en otras palabras me estoy acercando por acá. O por allá. A ese punto de acá. Entonces tomemos ese camino. Ese camino sería C1 igual a... Van a ser todos los X, Y de R2, tal que Y es igual a X. Así que con este camino sería reemplazar, por ejemplo, el Y lo reemplazo igual a X. Entonces lo reemplazo acá y acá. Y a ver qué es lo que ocurre. Entonces el límite de X cuando tiende al 0, 0, donde los X y los Y que me estoy tomando son los del camino, C1. Entonces en este caso me quedaría... Bueno, voy a copiar todo esto acá para no copiarlo o no. Copiar. Entonces aquí reemplazo el Y igual a X y aquí el Y igual a X. Así que me queda este límite. Ahora cuando X tiende a 0, porque ya no tengo el Y, porque lo reemplazo acá. Entonces me queda eso por eso. Y que me queda la raíz de X al cuadrado más X cuadrado. Entonces aquí si sumo estos dos me quedaría 2X cuadrado. Y aquí puedo multiplicar estos dos de acá. Y me queda X2, 2 tercios. Entonces, este límite me quedaría ahora como esto. De aquí me quedaría raíz de 2. Y aquí me quedaría el valor absoluto de X. Porque, recordatorio, el valor absoluto de X es lo mismo que la raíz de X al cuadrado. Entonces aquí me queda justamente la raíz de X al cuadrado. Entonces eso me queda como eso me queda como un valor absoluto. Entonces aquí me quedaría eso y me quedaría eso. Pero aquí el X lo puedo tirar para arriba. Entonces me queda X menos 1. Y ahora aquí como son iguales bases pero distintos exponentes, entonces los exponentes se van a sumar. Entonces en este caso me va a quedar 2 tercios menos 1. Y eso es lo mismo que eso. Y eso es lo mismo que... Ups. Esto es lo mismo que 2 menos 3 dividido 3. O sea, menos 1 tercio. Así que esto lo puedo arreglar acá. Y me quedaría como menos 1 tercio. Y lo puedo volver a arreglar y lo puedo dejar abajo.
porque está con menos un tercio, entonces abajo va a quedar como un tercio. Y ahora fíjense que si hago tender el x a 0, esta expresión de acá se me va a ir a infinito. Pues va a ser al final cada 1 partido en 0, que se me va a infinito. Entonces esto diverge. Así que esto se me iría a infinito una vez que el x lo hago tender a 0. ¿Qué significa esto? Significa que este límite, si voy un poquito más arriba, significa que este límite, cuando me tomo un camino, en este caso me tomé ese camino C1, esta diferencia de acá se va a ir haciendo cada vez más grande. Cuando me voy acercando cada vez más al 0, 0, esta diferencia de acá de esta función con este plano se va haciendo más grande. Entonces prácticamente me está diciendo de que nunca esa función se va a parecer al plano, porque después se va a ir a tender ante infinito esa diferencia. Entonces nunca se van a aparecer. Entonces en otras palabras estoy diciendo que no se cumple ese límite y por lo tanto la función no puede ser diferenciable, porque nos pedían esas dos condiciones, que eran que las derivas parciales existan y que este límite se haga cero. Entonces claramente no se hace cero con este camino. Por lo tanto, esta función no es diferenciable en el 0, 0, ya que no se cumple la segunda condición. Y si nosotros, por ejemplo, vemos gráficamente esto, yo voy a ir al programa que les mostré ayer. Entonces voy aquí a compartir el computador. Aquí está. Voy a compartir el computador. Entonces, aquí yo dibujé o sea, bueno, dibujé, en realidad programé o grafiqué la función que teníamos, que sería esta de acá, que estoy marcando. Que sería justo la raíz cúbica del valor absoluto de x por y. Y en este caso el plano, yo le dije que el z iba a ser 0. Entonces, en este caso aquí, este dibujito, la parte azul sería el plano z y esa cosa naranja sería la función. Y bueno, en este caso estoy en el dominio que me estoy tomando. Como ejemplo, si aquí dibujo. Por ejemplo, si me tomo aquí x, el dominio sería de x de menos 1 a 1 y el y sería también de menos 1 a 1. Bueno, en este caso las funciones o sea, los valores de la función van a ser entre 0 y 1. Entre acá y acá. Ya, entonces, fíjense que yo ahora, bueno, lo que me decía la diferenciabilidad era que si yo me iba acercando, en este caso el punto interés era el 0, 0. Es decir, me tomo ahí ese punto del plano. Este sería el 0, 0. 0, 0. Entonces, si yo me voy acercando cada vez más, si fuera diferenciable, lo que dije recién era que se iba a parecer más un plano. Pero aquí yo puedo notar que, de hecho aquí lo voy a acercar más y nos vamos a dar cuenta que no se va acercando un plano. De hecho se va haciendo cada vez más curvo esa parte de ahí, a medida que me voy acercando. Así que voy a borrar esto de acá. Por ejemplo, me voy a acercar al intervalo menos 0,1, 0,1. Entonces si me acerco, fíjense que no se va apareciendo un plano, como que se va curvando más. Ahora me acerqué mucho más en los intervalos, o sea, del dominio. Me acerqué mucho más al 0, 0. Y ahora si me acerco aún más, como ejemplo me acerco desde acá. Bueno, vamos a sacar esto de acá mejor. Como ejemplo si me acerco... Ahora sí. Por ejemplo si me acerco en esta parte de X y en esta parte de Y, es decir, me acerco más al 0, 0. Entonces, esto me va a dar como algo que menos se parece a un plano. Que va a ser una cosa así. Y si se fija, entonces esa parte naranja claramente no se va aplanando. Entonces, ya para muy cerca del 0, si esto fuera diferenciable, esa parte naranja sería prácticamente igual a la parte azul. Los dos serían como planitos, pero aquí claramente vemos lo contrario. Como que tiene ese comportamiento raro ahí. Y cada vez que me voy acercando se van juntando más y más. Y menos se parece a un plano. Entonces, gráficamente se puede ver que cerca del 0, 0 esa función no va a ser diferenciable. Y eso es lo que acabamos de mostrar. Solo que aquí se lo estoy mostrando gráficamente.
Y bueno, ahora dado eso, vamos a... Sé que no hay duda. Ahora veríamos una definición. Así que voy a compartir el iPad de nuevo. Entonces ahí se debería estar viendo el iPad. Y entonces vamos a ir a la otra página. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a expandir un poco el tema de la derivada parcial. Porque si recuerdan, la definición que vimos de derivada parcial era de una función que solo tenía dos variables. Era una función que está definida de R2 a R. Entonces ahora vamos a expandir un poco esto a una función que está definida de Rn a R. Entonces ahora va a tener n variables. No va a tener solamente xi, sino va a tener desde x1 hasta x a la n variables. Entonces, voy a acercar un poquito más esto. O sea, ahora podemos extender las definiciones a una función que va desde Rn a R. Y en este caso vamos a definirnos lo que se llama los vectores canónicos, que es algo que se suele ver en álgebra 2, pero aquí lo vamos a repasar. Entonces, pongamos mejor, recordemos que los vectores canónicos, en este caso son una cosa, a los vectores canónicos se les suele escribir como E de I, no sé, bueno, en realidad son n vectores, porque estamos viendo Rn. Y este sería un vector canónico escrito de esta forma. No sé, van a ser puro 0. Y en la coordenada I, esto va a ser 1. Y después va a ser puro 0. Entonces, hasta la coordenada n. Entonces, esto ocurre en el i-ésima coordenada. Estos son los vectores canónicos. Entonces, por ejemplo, si me tomo el e de 1, sería 1 y puro 0. Hasta la enésima. Después el 2 debería ser 0,1, 0 y así. Hasta el e de n, que debería ser 0,0 puro 0, hasta la última coordenada, que debería ser 1. Entonces, estos son los vectores canónicos de Rn. Que al fin y al cabo son vectores súper simples de entender gráficamente. Porque, por ejemplo, en R, si esto fuera R2 nomás, por ejemplo, si esto fuera R2, entonces los vectores canónicos simplemente sería, ese sería el E1, esto sería en el 1,0, y el E2 sería este vector de acá, E2, entonces el 0,1. Y exactamente lo mismo, por ejemplo, si expando esto ahora a R3. Entonces en R3, por ejemplo, este sería E1, que va a ser igual a 1,0,0. Tendría ahí E2, que quería ser 0,1,0. Y tendría E3, que va a ser 0,0,1. Y estos son los vectores que me generan, de hecho, los ejes. Porque, por ejemplo, si yo quiero este valor de acá, entonces basta que ese nuevo vector sea, no sé, pongamos que esto es 10. Entonces, ese nuevo vector azul sería 10 por E1. Entonces sería 10,0. Entonces, al final, estos son los vectores que me generan los ejes X, Y, Z. En este caso, si tengo n de estos vectores, significa que me genera cada una de los n ejes. Pero claro, ahí no puedo dibujarlo. Porque con suerte podemos extender esto, o sea, entenderlo gráficamente hasta 3 dimensiones. Entonces, con estos vectores ahora vamos a expandir un poco la definición de derivada parcial. Para el caso de Rn, cuando tengo n variables. Así que voy a bajar un poquito. Y definición.
Entonces la definición de derivada parcial en Rn. Entonces ahora tomemos una función definida, bueno, en un cierto dominio de Rn y va a tener valor en R. Y tomemos en un cierto punto fijo, x0, que se encuentra en el dominio, donde D, para no complicarnos la vida, va a ser un abierto. Entonces, para todo y entre 1 y n, la derivada parcial de f con respecto a xi evaluado, pongamos aquí evaluado mejor, evaluado en x0 se define como. Entonces aquí va a ser muy parecido a la definición que vimos de derivada parcial desde R2 a R. O sea, desde una función que está definida en el plano R2 y me entrega valor en R. Entonces en este caso, la derivada simplemente va a ser la derivada de la componente y o de la variable y, xi, evaluada en el punto x0. Y se va a hacer como el límite de h tendiendo a 0 de x0 más h por el vector canónico i menos f de x0. Esto dividido en h. Y esto obviamente cuando el límite existe. Así que ahora, así como observación, nos podemos dar cuenta que esta suma de acá va a ser igual a la definición que nos dimos antes de la derivada parcial. O sea, observación. Notar que en este caso, si tengo un vector con n coordenadas o con n variables, significa que, como ejemplo, esta suma, que sería la misma que escribí acá, esa va a ser f de, este sería x1, y en la iésima coordenada sería xn, o sea, xi, más h, y ahí los otros serían sin el h, hasta el n. Entonces, si se fijan, sería exactamente lo mismo que la definición que nos dimos antes. Porque si ahora no tuviéramos n coordenadas y solamente dos coordenadas, x e y, entonces sería exactamente la misma definición que vimos de derivada parcial. Entonces eso lo podemos ver como una observación 2. Observación 2. Si esto está definido desde R2 a R, es decir, solamente con dos variables, entonces ahora tendría exactamente la derivada parcial en x, evaluada en el x0. Este sería el límite, dijimos que era de h tendiendo a 0 de xh, o sea, de x0 más h de e1 menos f de x0 dividido h. Entonces esta parte de acá sería lo mismo que decir que esto sería, por ejemplo, x0 más h, i0. Exactamente lo mismo, por ejemplo, si fuera la derivada parcial en i. De hecho, voy a escribirlo, vamos a ponerlo un poquito más al lado.
Vamos a hacer un poquito más pequeño. O sea, por ejemplo, va a ser lo mismo en el caso de la derivada parcial en i. Sería el límite de h tendiendo a 0 de la función. Ahora en el vector canónico 2. Dividido en h. Entonces esta parte de acá sería x0, h más y0. Entonces, al fin y al cabo, esta parte de acá, este h por el vector canónico, simplemente está sumándole el h a la coordenada que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, si estoy calculando la derivada de la coordenada 10, entonces ese h se lo estoy sumando a la coordenada 10. Entonces, por ejemplo, en el caso de la derivada parcial en x, ese h se lo estoy sumando a la primera coordenada. Por eso está multiplicado por un e de 1. Ahora, si se lo estuviera multiplicando, por ejemplo, a un e de 2, significa que le estoy sumando esa coordenada en la coordenada 2, la del i. Entonces, eso significa simplemente ese vector canónico de ahí. Que simplemente estoy sumándole eso a la coordenada de acuerdo al vector canónico. Ya, una vez teniendo eso claro, ahora vamos a definir otra cosa que es súper importante y que se llama el gradiente. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces el gradiente, de hecho el gradiente es algo que se ocupa mucho, mucho, mucho cuando uno ve cosas en varias variables y derivadas en varias variables, se suele ocupar mucho, mucho, mucho. Entonces definición. Gradiente. Entonces sea una función definida de Rn a R, se define el gradiente de f en x como el vector de Rn dado de la siguiente forma. Se escribe como con un triangulito pero al revés. Se escribe f y esto va a estar evaluado en un cierto vector x. Esto sería como el gradiente. Gradiente de f. ¿Y cómo va a estar definido esto? Esto va a estar definido en cada una de las componentes de este vector se va a encontrar una derivada parcial. O sea, por ejemplo, si el vector, o sea, si la función tenía dos variables, entonces el vector va a tener la primera derivada parcial y la segunda derivada parcial. Y no sé, pues si tiene n variables, entonces va a tener n derivadas parciales. Entonces tengo la primera derivada parcial evaluada en el punto x, coma, y así, hasta la enésima. Evaluada en el punto x. Vamos a escribirlo más acá. De hecho, bueno, este vector suele tener como propiedades súper interesantes, que vamos a ver en un poquito más adelante, que a veces nos hablan, como ejemplo, del crecimiento o del decrecimiento de una función o de una superficie. De hecho, como que este gradiente nos puede decir si, por ejemplo, una cierta superficie va a tener como un máximo, ese va a tener como como que fuera la punta de una montaña, o nos va a decir, por ejemplo, que si existe un mínimo, es decir, como lo más profundo, no sé, pues de un lago. Como que nos permite encontrar, por ejemplo, máximo o mínimo. Nos permite decir como cuánto crece algo, cuánto decrece algo de acuerdo a cómo me estoy moviendo en la superficie. Entonces, como que en ese sentido tiene como propiedades súper interesantes. Y como observación, si la función que tengo definida solamente tiene una variable, entonces, como ejemplo, si esto está definida de R a R, solo tengo una variable x, entonces este gradiente se convertiría simplemente en la derivada en x. La derivada que la que conoce toda la vida, de cálculo 1. Por ejemplo, si ahora tuviera dos variables, es decir, de R2 a R, entonces este gradiente
sería f de x, f de y. O sea, la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Y lo mismo si tuviera, por ejemplo, tres variables. Entonces t gradiente sería x, la derivada parcial en y y la derivada parcial en z. Y así. Entre más variables, más coordenadas tengo. Pero le escribo esto porque generalmente son las que más se ocupan. ¿Alguien levantó la mano? ¿O no? ¿Sí? Claro, exactamente. En ese punto es así. Por ejemplo, aquí hay que, no sé, si uno está evaluando la derivada parcial en el 0, 0, entonces, claro, te sería el gradiente en el 0, 0. Por ejemplo, ahora si quiero calcular la derivada parcial, no sé, pues en el 1, 1, entonces aquí esto lo reemplazaría por el 1, 1. Y quizá ahí no me da los valores de la derivada parcial, no me dan 0. Entonces al final tengo un vector para cada punto que me esté tomando, voy a tener un vector, que sería este gradiente. Pero claro, sí, tienen razón a lo que decía, que debería ser el 0, 0. Entonces, en otras palabras, como ejemplo, si esto lo tomara como... ¿Cómo puedo dibujar esto? Como ejemplo, si me tomo el plano, pongamos que la función está definida acá. Entonces, es una función que está desde R2 a R. Entonces, tengo puras variables acá. No sé, por ejemplo, si me tomo ese punto de ahí, no sé, digamos ese es el 1, 2, por decir algo. Entonces, en ese punto uno calcula sus derivadas parciales, la derivada parcial en x, la derivada parcial en y, y ahí uno obtiene un vector. Entonces, pongamos que ese vector, no sé, va a apuntar en ese sentido. Y ese sería mi gradiente, en ese punto. Entonces, por ejemplo, lo que dijo su compañero, por ejemplo, que claro, a veces nos da la derivada 0, las dos derivadas parciales nos daban 0, pero eso usualmente lo calculamos, por ejemplo, en el 0. Entonces, en ese punto 0, 0, el gradiente nos daba siempre 0,0. Porque una derivada parcial era 0 y la otra derivada parcial era 0. Entonces, por eso nos da el 0,0. Entonces, en ese caso, el vector no tiene ningún largo porque es el vector 0. Pero claro, perfectamente no podría dar que esa derivada parcial sean distintas de 0 en otro punto. Entonces ahí el gradiente va a ser un vector distinto de 0, del 0 vector. Entonces quizás, no sé, en otro punto por acá, no sé, en este punto, digamos que es el 1 medio, 3. Entonces uno calcula su gradiente y ahora quizás nos va a dar un vector, no sé, que apunte en ese sentido. Y de hecho podemos hacer esto para cada uno de los puntos y vamos a construir algo que se llama un campo vectorial. Es decir, como ejemplo, en cada puntito voy a tener un cierto vector apuntando a un cierto lado. Entonces por eso se le llama, por ejemplo, campo vectorial, porque tengo un campo de vectores. Ahora, en cada punto va a tener como un vectorcito. Y estos vectorcitos van a apuntar nos van a apuntar a algo. De hecho, muchas veces, por ejemplo, todos apuntan, no sé, así. Entonces, por ejemplo, eso nos va a decir que la función en ese momento está creciendo. Es decir, no sé, si uno después lo grafica esto en 3 dimensiones, la función en ese punto, por ejemplo, pongamos que ahí están todas las flechitas apuntando. Entonces, no sé, justo en ese punto la función va a ser como una cosa así. Como que justo va a crecer en esa parte. Bueno, no me quedó muy bonito el dibujo, pero como algo así. Entonces, justo la función como que crece ahí. O quizás nos va a decir que se está alejando. Entonces, en ese caso, estoy diciendo, por ejemplo, que la función está decreciendo. En esa parte de ahí. Bueno, este dibujito que hice acá debería ser una superficie. Yo la dibujé aquí como una curva, pero es como una superficie. Ahí de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero usualmente nos entrega cosas como es el gradiente. Como qué tanto crece una función o cuánto decrece una función. Y esos vectorcitos nos dicen eso. Nos dicen, está creciendo para este lado o está decreciendo para este otro lado. Entonces, bueno, para no borrar esto lo voy a dejar aquí pequeñito. Voy a dejarlo ahí. Y entonces, vi esa observación. Ya, y ahora vamos a ver otra cosa también súper importante,
que sería una especie como de generalización de las derivadas parciales, sino que ahora que se llamarían derivadas direccionales, porque las derivadas parciales son derivadas que uno la calcula en una cierta dirección. De hecho, ahí debemos ver qué tipo de dirección es. Y en cambio las derivadas direccionales son derivadas que se calculan en cualquier dirección. Así que, definición. Serían derivadas direccionales. Entonces sea, esto voy a ponerlo más pequeño para que no interrumpa la definición. Voy a dejarlo acá. Entonces sea f una función definida con n variables, bueno, donde d es un abierto, y tomemos un cierto punto x0 del dominio. Y nos vamos a tomar un cierto vector, que en este caso ese vector va a ser la dirección. Entonces le vamos a poner d. Y va a estar definido en Rn. Y además este vector va a ser unitario. Es decir, su largo o su norma va a ser igual a 1. Entonces, de norma unitaria. Esto significa, como recordatorio, que esta norma va a ser igual a 1. Entonces se define la derivada direccional de f en ese punto x0 en la dirección de como. Entonces esta derivada parcial la vamos a escribir así, como una función evaluada en el punto 0 en la dirección de como el límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto x0 más h, y a diferencia de la derivada parcial en que el h está multiplicado por un vector canónico, es decir, un vector que no sé, es 1,000, cosas de ese estilo, aquí este h va a estar multiplicado por d, que va a ser mi dirección. Entonces esa es como la única diferencia en la definición de la derivada, que va a tener aquí ese d de ahí. Y obviamente esto va a existir cuando, o sea, va a funcionar cuando el límite exista. Así como un paréntesis, usualmente hay textos donde la derivada parcial se escribe como así. Como ejemplo, la derivada parcial en d. Pero en este caso, en este curso se va a ocupar esta notación. Pero hay otros textos donde ocupan esa notación, que sería como la misma de la derivada parcial, pero aquí le agregan el d de la dirección que me estoy tomando. Pero a nosotros no nos interesa eso. Y bueno, aquí como observación, lo que les dije recién. Observación. Como ejemplo, cuando esa dirección es justo un vector canónico, entonces esa derivada parcial, o sea, esa derivada direccional se convierte en la derivada parcial de la derivada de la variable xy. Bueno, evaluar en el punto x0. Y bueno, es importante una cosa, y es que el vector sí o sí tiene que ser unitario. Sí o sí. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que haya un ejercicio que se encuentran
que dicen ya, calcúlele la derivada direccional y le dan una cierta dirección de, pero esa dirección no es unitaria. Es decir, por ejemplo, ustedes comprueban de que la norma eso sea 1 y no sé, pongamos que les da 10, entonces ese vector lo tienen que normalizar para recién aplicar la definición de acá. Entonces, uno, ¿cómo normalizaba un vector? Así como recordatorio. Normalizar un vector. Uno generalmente normaliza un vector, por ejemplo, pongamos, o sea, uno normaliza vectores que obviamente su largo o su norma sea distinta de uno. Uno quiere quiere que ahora su largo sea 1, entonces lo que uno suele hacer es definir otro vector. Pongamos que, bueno, aquí le puse como un gorrito ese D, y ese D me lo defino como el D que ya tenía, dividido en la norma en la norma del vector que tenía en un inicio. Si uno, por ejemplo, ahora le calcula la norma a este vector, me quedaría aquí la norma de todo eso. Pero aquí, esta parte de acá es un número, así que lo puedo sacar de la norma. Y me queda eso. Entonces aquí se me van estos dos y me queda igual a 1. Entonces ahí normalicé este nuevo vector. Entonces, puede que ocurran cosas como esa, que ustedes se enfrentan a un cierto ejercicio y tienen que comprobar que esa dirección que le están dando tiene que ser unitaria. Y si no es unitaria, la normalizan y ahora ocupan este vector. Ese vector lo reemplazan después en el límite. Porque sí o sí tiene que ser normal, unitario. Entonces eso lo voy a poner aquí. Sería como un pequeño paréntesis. ¿Y qué otra cosa? Veamos una proposición, que es súper importante, que me conecta la diferenciabilidad de una función con las derivadas direccionales. Y de hecho me dice que la derivada direccional va a tener una cierta fórmula, pero siempre y cuando la función sea diferenciable. O sea, a veces no va a ser necesario calcular este límite, sino que simplemente vamos a tener que calcular un producto interno que ahí les voy a mostrar. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, proposición. De esta proposición voy a tomar una función con n variables y voy a tomar un cierto punto del dominio con D abierto. Entonces, si la función es diferenciable, recordemos que era lo que les he dicho todo este rato, de que si me acerco en un cierto punto a la superficie, cerca de ese puntito va a ser plano la superficie. Entonces, y va a ser diferenciable justo en ese punto X que me tomé, en ese vector X. Entonces, para toda dirección que me tome de Rn, se tendrá que la derivada direccional se va a poder escribir como el producto interno del gradiente de f en ese punto de interés con respecto a d. Entonces, en otras palabras, la derivada direccional la voy a poder escribir como el producto interno del gradiente por la dirección que yo quiero. Que obviamente esto tiene que ser unitario. D es unitario. Entonces, esto siempre y cuando la función sea diferenciable. Entonces, si la función, como ejemplo el caso hipotético que no fuera diferenciable, entonces no voy a poder ocupar esta fórmula. En otras palabras, como ejemplo, si también esta fórmula no se cumple, también en otra palabra estoy diciendo que la función no es diferenciable. Porque al fin y al cabo me dice que si es diferenciable, tengo esta fórmula. Así que también puedo no solo demostrar diferenciabilidad con las dos condiciones que les di antes, que era que existieran las derivadas parciales y existiera ese límite que tienda a cero de la definición de diferenciabilidad, sino que ahora puedo demostrar la diferenciabilidad con esta fórmula. Es decir, tengo una cierta función
y veo si cumple esta fórmula de acá, es decir, le calculo la derivada direccional y por otro lado calculo su gradiente y saco ese producto interno y veo que los dos son iguales, entonces puedo decir, ah, ya esta función tiene que ser diferenciable. Pero si no se cumple, si se haga, por ejemplo, el caso que no sé, pues, o sea, calcula la derivada direccional y me da un valor y la otra con el producto interno me da otro valor, entonces puedo asegurar de inmediato de que esa función no es diferenciable, porque no se está cumpliendo esta fórmula. Entonces eso es otra forma de ver que una función sea diferenciable. Entonces como ejemplo de eso que le acabo de decir, de hecho a ver si encuentro aquí tengo el ejemplo. Ya, entonces con este ejemplo terminamos la clase por hoy día. Entonces vamos a tomar una cierta función y vamos a llegar que esta igualdad no se cumple. Entonces vamos a concluir de que esa función no puede ser diferenciable. Entonces, ejemplo. Aquí tenemos una función con dos variables y va a estar definida de la siguiente forma. Va a ser x por y por esta recta dividido esta suma acá. Y esto va a ocurrir si nos encontramos fuera del origen. Y va a ser 0 si nos encontramos en el origen. Y entonces lo que vamos a hacer será calcular esto por un lado con la definición de derivada direccional y por otro lado vamos a calcular su gradiente y le vamos a aplicar el producto interno con esa dirección D. Y vamos a ver si las dos cosas son iguales. Entonces primero veamos si existe la derivada direccional en el 0, 0. Claro, en este caso obviamente tiene que ser el 0, 0 porque ahí queremos ver si es diferenciable. Entonces, primero tomemos una dirección de Rn unitaria, es decir, que la norma sea igual a 1. Y veamos su derivada direccional por definición, es decir, por definición de límite. Entonces esta derivada en el 0, 0 en la dirección D, por la definición que vimos recién, va a ser el límite de h tendiendo a 0 de la función en el 0, 0 más h d menos f en el 0, 0 dividido en h. Entonces en este caso, bueno, el ejemplo que me estoy tomando, este d se encuentra definiendo en R2. Yo puse Rn, pero claro, la función la tengo definida en R2, así que tiene que ser en la dirección en R2 también. Así que este d lo puedo escribir, tiene dos coordenadas, por lo tanto. Entonces, pongámosle d1, d2. Entonces eso lo va a reemplazar aquí. Así que me queda el límite de h tendiendo a 0 de h de 1, h de 2. Los 0, 0 lo ignoro porque son 0. Entonces no me hacen nada. Y aquí me queda 0, 0. Y esto dividido en h. Entonces ahora reemplazo esto en los valores de x. Y reemplazo esta parte acá en los valores de y. Así que me quedaría como límite de h tendiendo a 0 de h por d1 por h por d2 paréntesis h d1 menos h d2 y esto dividido en h al cuadrado d1 cuadrado más h cuadrado d1, o sea, d2 cuadrado. Y todo esto y menos f en el 0, 0. Y f en el 0, 0 vale 0.
Entonces, menos 0. Y todo esto dividido en h. Este h acá. Así que, si se fijan aquí, puedo factorizar por h. Los dos comparten el h. Entonces aquí me quedaría como... Esta parte de acá sería como h al cuadrado dividido de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado. Pero yo estoy diciendo que d es unitario. Entonces yo estoy diciendo que este d de acá es unitario. Y recordemos que por definición de norma, la norma sería aquí la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado. Y en este caso va a ser igual a 1 porque es unitario. Entonces si tiro la raíz para el otro lado, me va a quedar de 1 al cuadrado de 2 al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1. Entonces al fin y al cabo estoy diciendo que esta parte de acá va a ser igual a 1. Y justamente es esta parte de acá. Entonces eso va a ser 1. Y por otro lado, aquí también puedo factorizar por h. Los dos comparten h. Entonces toda esta parte de acá me va a quedar como h por de 1 menos de 2. Entonces si reemplazo todo eso que acabo de hacer, me crea el límite de h tendiendo a 0. Bueno, aquí también otra observación. Tengo un h, aquí tengo otro h. Entonces me quedaría como h al cuadrado. H cuadrado de 1 de 2. Saco el d, este de acá. Entonces me queda aquí, en vez de h cuadrado me va a quedar h cubo. De 1 menos de 2. Y esto dividido en h cuadrado por esta parte acá. Pero dijimos que era 1, así que la vamos a ignorar. Y todo eso dividido en h. Así que me va a quedar aquí h. Entonces ahora si se fijan se me van esto con este y este. Entonces ahora no me queda ni límite de nada. O sea, el límite de h tendiendo a 0, pero ya no hay h. Entonces este límite va a ser de 1, de 2, de 1 menos de 2. En otra palabra estoy diciendo que la derivada direccional en ese punto, la dirección d, va a ser de 1, de 2, de 1 menos de 2. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que, o sea, lo que yo quiero demostrar es que la función sea diferenciable o no diferenciable. Entonces quiero ver si se comprueba esta igualdad de acá. Entonces ahora me falta, ya calculé esta parte de acá, pero ahora me faltaría esta parte de acá. Así que, bueno, este sería mucho más sencillo, porque simplemente tengo que calcular el gradiente en el 0, 0. Y después aplicarle el producto interno. Entonces no es tanto cálculo. Así que vamos a ir a la otra parte de acá. Entonces ahora el gradiente en el 0, 0. Por definición, como son dos variables, solo serían dos derivadas parciales. Entonces en este caso, si calculo las dos derivadas parciales en los dos puntos, debería quedarme como en ese punto, bueno, lo puedo hacer de varias formas en realidad. Y una forma sería hacerlo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con la definición de límite. Entonces aquí me quedaría, al fin y al cabo, esta parte de acá. Pero al final esto es lo mismo que calcular la derivada direccional, pero en la dirección x. Entonces al final esto va a ser lo mismo que la derivada direccional que acabamos de calcular, pero en la dirección del vector canónico E1. Y el vector canónico E1 es igual a 1,0. Entonces simplemente reemplazo ahora los valores, no tengo que estar calculando. Por ejemplo, en este caso, tengo que ocupar esta fórmula acá. Entonces vamos a copiar esto. Entonces si ocupo esta parte de acá, vamos a dejarlo aquí. Lo voy a bajar acá. Entonces ahora si reemplazo el E1 acá, sería reemplazar el 1 acá, el 0 acá, el 1 acá, ahí y el 0 ahí. Entonces al fin y al cabo me queda todo por 0, porque el de 2 es 0. Entonces la derivada parcial en x, en el punto 0, 0 es 0. Y va a ocurrir exactamente lo mismo en el y, que también me va a dar 0. Porque ahora el E2, recordemos que esto es la derivada parcial
en el 0, 0, en la segunda dirección del vector canónico de 2. Entonces ahora el vector canónico de 2 es 0,1. Entonces si vuelvo a reemplazar acá, sería ese ahí, ese ahí. Pero entonces está todo esto multiplicando por el 0. Así que esta derivada también me va a quedar igual a 0. Luego el gradiente en este punto va a ser el 0,0. Porque esta acá vale 0 y esta acá vale 0. Entonces si lo reemplazo me da el 0, 0. Y ahora estamos ya listos. Porque la fórmula me dice que si f es diferenciable, entonces el gradiente de esta función en el 0, 0, en cualquier dirección d, debería ser igual a esta derivada direccional. Entonces si yo reemplazo aquí el 0, 0, sería 0,0, que fue el valor que nos acaba de dar, coma d. Pero si uno saca este producto interno sería 0,d1 más 0 por d2. Y esto obviamente va a ser 0, porque al final estoy multiplicando el 0 a las dos cosas. Entonces esta parte de acá me da igual a 0. Y en otras palabras estoy diciendo que si f fuera diferenciable, la derivada direccional debería ser 0, siempre. Pero, el gran pero es que aquí nosotros recién calculamos la derivada direccional y nos dio todo esto de acá. Entonces esta expresión de acá no necesariamente es 0. Y aquí nos está diciendo que es 0. De hecho, es fácil de verlo. Por ejemplo, si tomamos la dirección 1,2. Bueno, tiene que estar normalizado, así que lo dividimos por su norma. Y esto, bueno, esta parte de acá sería la raíz de 3. Entonces me quedaría... Esa sería la dirección que me tomo. Y si yo reemplazo ahora estos valores en la derivada direccional que yo acabo de calcular en un inicio, no me va a dar que es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo en esta dirección, dijimos que iba a ser d1 y d1 sería esta parte de acá. Por d2, que sería esta parte de acá. Y esto multiplicado por d1 menos d2. Entonces sería eso menos eso. Pero esta parte de acá sería, si uno la resta, me quedaría menos 1 dividido en raíz de 3. Ahora, si multiplico todo esto de acá, me quedaría menos 2 dividido en 3 por raíz de 3. Así que en esta dirección claramente distinto de 0. Así que no se cumple la definición. Porque me está diciendo que... Voy a ir para atrás. La proposición me está diciendo que esto se tiene que cumplir para toda dirección D. Para toda dirección D se tiene que cumplir que estos tienen que ser iguales. Pero por ejemplo, no tomamos una dirección y con esta dirección nos está dando que es distinto a 0. Y en cambio con la otra igualdad nos está dando que siempre vale 0 para cualquier dirección. De hecho aquí ni siquiera como que vimos qué dirección era. Pusimos cualquier dirección y siempre nos va a dar 0. Y aquí nos tomamos una en particular y dijimos, bueno, en realidad esto no es así. Nos da que con esa dirección en particular, esta de acá, nos da que es distinto de 0. Así que no se cumple la igualdad. Así que esto implica que esta derivada direccional va a ser distinta de este gradiente que me acabo de calcular por el producto interno de D. Y por lo tanto, f no es diferenciable en el 0, 0. Y ahí concluiríamos. Entonces, claro, con esto demostramos de que que si no se cumple la igualdad, no puedo tener una función diferencial. Así que es un método súper útil si que uno no quiere calcular ese límite feo de la diferenciabilidad, de la definición de diferenciabilidad. Entonces uno puede ocupar esta proposición. Uno puede decir, pero veamos si se cumple esta fórmula. Y si no se cumple, entonces no puede ser diferenciable. Así que eso.